Mira una mitra de perfil. Sus dos puntas pueden recordar la boca abierta de un pez. Ahora compárala con ciertas figuras de la antigua Mesopotamia, representadas con una piel de pez sobre la cabeza y la espalda. La semejanza resulta tan llamativa que parece contar una historia por sí sola. Desde el siglo XIX, circula una acusación extraordinaria. Según ella, la mitra utilizada por papas y obispos no sería una creación cristiana medieval, sino la supervivencia secreta del tocado de Dagón, presentado como un dios pez de Babilonia. La teoría añade que un antiguo sacerdocio habría viajado desde Babilonia hasta Roma, pasando después a los emperadores y finalmente al papado. Pero una imagen parecida no demuestra una relación histórica. Para establecerla, necesitaríamos documentos, objetos intermedios y una sucesión verificable entre culturas separadas por más de 1000 años. ¿Existe realmente esa cadena? ¿O estamos ante una coincidencia visual convertida en conspiración? Para responder debemos separar 4 elementos que suelen mezclarse: lo que escribió Alexander Hislop, lo que representan las figuras con piel de pez, lo que sabemos de Dagón y lo que puede documentarse sobre la mitra cristiana. La versión moderna de esta historia fue popularizada por Alexander Hislop, un ministro protestante escocés del siglo XIX. En su obra Las dos Babilonias, intentó demostrar que la Iglesia Católica Romana era la continuación encubierta de la religión de la antigua Babilonia. Hislop reunió nombres, imágenes, ceremonias y símbolos procedentes de épocas muy diferentes. Cuando encontraba una semejanza, la interpretaba como prueba de una misma tradición secreta. Así relacionó la mitra eclesiástica con Dagón, a quien describió como dios pez de filisteos y babilonios. La teoría también incorpora el título latino Pontifex Maximus. Julio César fue elegido para ese cargo en el año 63 a.C. Ese dato es histórico, pero el cargo pertenecía a la religión pública de Roma. No era una corona heredada de un sumo sacerdote de Dagón, ni existe evidencia de que César recibiera un sacerdocio trasladado desde Babilonia. Aquí aparece el salto central de la conspiración. Parte de hechos reales: Babilonia existió, Roma tuvo un Pontifex Maximus y ciertos personajes mesopotámicos fueron representados con piel de pez, pero los une mediante una línea de transmisión para la cual no presenta pruebas continuas. Es como colocar 3 fotografías de sombreros parecidos, separados por siglos, y concluir que todos pertenecieron a la misma organización. La semejanza puede justificar una pregunta. No basta para demostrar la respuesta. La arqueología sí conserva figuras asirias cubiertas con pieles de pez. Algunas muestran la cabeza del animal sobre la del personaje y el cuerpo descendiendo por su espalda. Estas imágenes no son una invención moderna y pueden verse en colecciones de museos. Sin embargo, las instituciones que estudian esas piezas no las identifican como sacerdotes de Dagón. Las describen como Apcayu, sabios protectores vinculados a la tradición mesopotámica y, en algunos casos, al dominio acuático del dios Ea. Algunas figurillas eran depositadas bajo los pisos de edificios como protección ritual. Este detalle cambia por completo la comparación. Una imagen utilizada como supuesto retrato de un sacerdote de Dagón puede representar en realidad a otro personaje, con otra función y dentro de otro sistema religioso. También existió Oanos, un sabio acuático descrito por autores de la antigüedad tardía, a partir de tradiciones babilónicas. Con el tiempo, Oanes, los Apcayu y Dagón fueron mezclados en ilustraciones y argumentos populares. Pero que los 3 estén asociados de alguna forma con Mesopotamia no significa que sean el mismo ser. La evidencia arqueológica confirma, por tanto, algo fascinante. En el mundo asirio hubo figuras con vestiduras de pez. Lo que no confirma es que aquellas figuras fueran papas primitivos, sacerdotes de Dagón o antepasados directos de los obispos medievales. Dagón, también llamado Dagan, fue una divinidad importante del antiguo Cercano Oriente. Su culto aparece en diferentes territorios y épocas, y la Biblia lo presenta como dios de los filisteos.
En el primer libro de Samuel, su estatua cae ante el Arca de la Alianza en el templo de Asdod. Durante siglos se relacionó su nombre con la palabra semítica para pez. Esa asociación favoreció la imagen de un dios mitad hombre y mitad animal marino. Sin embargo, buena parte de la investigación moderna considera problemática esa etimología. Algunas interpretaciones han relacionado el nombre con el grano. Otras advierten que ni siquiera esa explicación puede considerarse definitivamente resuelta. Lo importante es que las fuentes antiguas conocidas no ofrecen una base firme para identificar a Dagan simplemente como un dios pez. En Mesopotamia y Siria, fue una divinidad de enorme importancia, vinculada al poder, la tierra, la fertilidad y el orden divino según el lugar y el periodo. Reducirlo a una criatura marina, porque su nombre se parece a una palabra posterior, es un ejemplo de etimología popular. Una explicación atractiva, construida por semejanza lingüística, pero incapaz de contener toda la historia de una divinidad compleja. Así, la teoría de la Mitra depende de dos identificaciones inseguras. Primero convierte a los Apkayu vestidos de pez en sacerdotes de Dagón. Después convierte a Dagón en un dios exclusivamente pisiforme. Si ambas piezas son dudosas, la supuesta conexión con Roma pierde su fundamento principal. La mitra es el tocado ceremonial, utilizado por obispos y otros dignatarios de varias tradiciones cristianas. Su historia documentada es mucho más reciente que los relieves asirios. Los estudios sobre indumentaria litúrgica no encuentran evidencia de su uso episcopal durante los primeros siglos del cristianismo. La mitra aparece en Roma alrededor del siglo X y se extiende fuera de ella durante el siglo XI. Las formas iniciales eran más blandas y sencillas que las actuales. Con el tiempo, aquel tocado plegable cambió de orientación, adquirió estructura y desarrolló las dos puntas visibles en la parte delantera y trasera. También incorporó dos bandas que cuelgan por detrás. La forma moderna es el resultado de una evolución medieval documentable, no de una prenda que permaneciera idéntica desde Babilonia. Existen discusiones sobre el antecedente exacto del tocado papal. Algunos estudios lo relacionan con gorros ceremoniales utilizados en Roma y con el antiguo regnum o frigio papal. Lo esencial es que el debate ocurre dentro del mundo romano y medieval. No existe una secuencia arqueológica que conecte la piel de pez asiria con la mitra episcopal del siglo XI. Además, observar una mitra de frente y de perfil produce formas distintas. Sus puntas nacen de la estructura de una prenda que puede plegarse. Interpretarlas como mandíbulas de pez requiere decidir primero qué imagen queremos encontrar. Las conspiraciones históricas más eficaces no están construidas únicamente con falsedades. Utilizan piezas auténticas y las ordenan para producir una conclusión que parece inevitable. En este caso tenemos figuras asirias con piel de pez, una divinidad llamada Dagón, un cargo romano llamado Pontifex Maximus y una mitra con dos puntas. Cada elemento es real. El problema aparece cuando se afirma que uno desciende directamente del otro, sin mostrar los pasos intermedios. Nuestra mente busca patrones. Es la misma tendencia que nos permite reconocer un rostro entre las sombras o una figura en las nubes. Esa capacidad es útil, pero también puede hacernos confundir parecido con parentesco. Roma absorbió y transformó costumbres de numerosos pueblos. El cristianismo se desarrolló dentro de ese ambiente, y su indumentaria recibió influencias culturales. Pero reconocer intercambio cultural no autoriza a declarar que cualquier semejanza procede de un culto secreto babilónico. También debemos actuar con cuidado al incorporar esta teoría a caballo de Troya. Sin una cita exacta del tomo y del pasaje, no debe atribuirse a J.J. Benítez la tesis de Hislop sobre la mitra. Una obra puede hablar de sincretismo, cultos solares o transformaciones religiosas sin afirmar que el Papa sea heredero de Dagón. La comparación entre una mitra y una piel de pez seguirá resultando visualmente poderosa. También seguirá siendo legítimo investigar cómo las religiones adoptan símbolos, títulos y vestimentas de las sociedades donde se desarrollan.
Pero la investigación histórica exige algo más que una fotografía colocada junto a otra. Exige fechas, contextos, textos y una cadena de transmisión comprobable. En el caso de la Mitra y Dagón, esa cadena no existe en la evidencia disponible. La teoría difundida por Alexander Hislop pertenece a la controversia religiosa del siglo XIX. Las figuras con piel de pez pertenecen al universo de los Apcayu asirios. Dagan pertenece a una historia religiosa mucho más compleja que la etiqueta de Dios pez. Y la mitra episcopal aparece documentada en la Roma medieval muchos siglos después. La conclusión no elimina el misterio, lo transforma. La pregunta más interesante ya no es si un sacerdocio secreto sobrevivió desde Babilonia hasta el Vaticano, sino cómo una asociación sin pruebas logró recorrer el mundo y convertirse, para millones de personas, en una verdad aparentemente evidente. ¿Qué pesa más cuando interpretamos el pasado? ¿La fuerza de una imagen o la paciencia necesaria para comprobarla? Déjame tu opinión y dime qué otro símbolo histórico te gustaría investigar en un próximo episodio.